La crisis estalló en un momento crucial, apenas un año después de la firma del Entente Cordiale en 1904 entre Inglaterra y Francia, un acuerdo que Alemania interpretó como un paso hacia su propio cerco diplomático. Para el canciller alemán, el príncipe Bernhard von Bülow y su asesor, el barón Friedrich von Holstein, Marruecos presentaba la oportunidad ideal para probar la solidez del nuevo entente. Su objetivo era triple. Primero, humillar a Francia y demostrar que sin el consentimiento alemán no podía expandir su influencia. Segundo, forzar una ruptura entre Inglaterra y Francia, mostrando que Londres no defendería los intereses franceses en un conflicto ajeno. Tercero, obtener compensaciones coloniales para Alemania, consolidando su estatus como potencia mundial. El desarrollo de la crisis, la provocación calculada, el discurso del Kaiser el 31 de marzo de 1905, cuando Guillermo II, en una visita premeditada a Tánger, desembarcó y pronunció un discurso público en el que prometió defender la independencia e integridad del Sultanato de Marruecos, rechazando explícitamente cualquier esfera de influencia francesa. Fue un acto deliberado de sabotaje diplomático al acuerdo anglo-francés. La exigencia de una conferencia internacional. Alemania exigió que la cuestión marroquí se sometiera a una conferencia internacional desafiando los acuerdos bilaterales franco-británicos y franco-españoles. La apuesta alemana era clara. En un foro multilateral, Francia quedaría aislada e Inglaterra la abandonaría por pragmatismo. La respuesta del entente. La crisis como crisol. Contra todo pronóstico alemán, la crisis no fracturó el entente cordiale, sino que lo transformó cualitativamente de un arreglo colonial en un entendimiento estratégico. La solidaridad anglo-francesa. Lejos de abandonar a Francia, el gobierno británico del primer ministro Arthur Balfour y especialmente su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Lismore, ofrecieron un apoyo firme y público. Londres vio la maniobra alemana no solo como un ataque a Francia, sino como un intento de desestabilizar el equilibrio europeo y desafiar la influencia británica en el Mediterráneo. Debilitamiento francés inicial y el efecto de Lis. En Francia, el ministro de Asuntos Exteriores, Taulips de Lis, arquitecto del entente, abogó por la firmeza y rechazó la conferencia, confiando en el apoyo británico. Sin embargo, el gobierno francés, precedido por Maurice Robert, estaba aterrorizado por la amenaza de guerra con Alemania, que parecía dispuesta a ella. En un momento de debilidad forzó la división de Lis en junio de 1905, lo que Berlín lo celebró como una victoria. El momento decisivo, las conversaciones secretas. Aunque Francia cedió y aceptó la conferencia, el miedo a la agresión alemana tuvo consecuencias monumentales. En los meses siguientes a la crisis, y como resultado directo de ella, los estados mayores, británico y francés, iniciaron conversaciones militares secretas en diciembre de 1905 para adelante. Estas conversaciones, aunque no constituían una alianza formal, coordinaban planes para el despliegue de un cuerpo expedicionario británico, conocido como BIF, en suelo francés en caso de guerra con Alemania. La entente se estaba militarizando. El desenlace, la conferencia de Algeciras en 1906 y sus consecuencias estratégicas. La conferencia celebrada en Algeciras, España, de enero a abril de 1906, fue un fracaso diplomático total para Alemania y una victoria para la lógica del entente. El aislamiento alemán. En la conferencia, Alemania solo contó con el apoyo firme de Austria-Hungría. Italia, su aliada formal en la Triple Alianza, se alineó con Francia. Rusia, por su parte, financiada por el país galo, la apoyó. Inglaterra, España y Estados Unidos respaldaron la posición francesa. Alemania quedó diplomáticamente aislada. El resultado formal. El acta de Algeciras otorgó a Francia y España un papel preponderante en la policía y las finanzas marroquíes, preservando una soberanía teórica del sultán. Fue una victoria sustancial para Francia. Las consecuencias geopolíticas permanentes. Primero, la entente se consolidó como un bloque. La prueba de fuego de Tánger demostró que el entente cordiale podía soportar una crisis mayor, saliendo fortalecida y operativa. Segundo, se confirmó la hostilidad anglo-alemana. Para Londres, la crisis confirmó que Alemania era una potencia agresiva y revisionista, dispuesta a desestabilizar Europa para lograr sus fines. La desconfianza se volvió irreparable. Tercero,
Se inició la espiral de desconfianza. Alemania interpretó su aislamiento en Algeciras como una confirmación del cerco, endureciendo su política y su independencia de Austria-Hungría. La lógica de los bloques se intensificó. Cuarto, se creó un precedente peligroso. Alemania aprendió que la intimidación directa había funcionado parcialmente con la caída de Les, pero que necesitaba mayor fuerza para la próxima vez. Esto preparó el terreno para la segunda crisis marroquí en Aguilar 1911, aún más peligrosa que la anterior. En conclusión, la crisis como punto de inflexión catalizador. La primera crisis marroquí fue mucho más que una disputa colonial, fue el primer gran conflicto diplomático del siglo XX que reconfiguró las alianzas europeas. Al intentar destruir la entente cordial, Alemania logró exactamente lo contrario. Catalizó la transformación del entente en un mero acuerdo colonial en una asociación estratégica con dimensiones militares secretas. Solidificó la protección británica de Alemania como la principal amenaza para la paz y el equilibrio europeo. Inauguró el patrón de crisis basado en la intimidación y el riesgo calculado que caracterizaría la política alemana y que al repetirse y escalar conduciría directamente al precipicio de 1914. En definitiva, la crisis de Tánger fue el momento en que la diplomacia europea cruzó un umbral, demostró que las rivalidades coloniales podían convertirse en conflictos de alianzas continentales y que un desafío localizado podía activar mecanismos de solidaridad que cercaban a Europa al concepto de guerra general. Fue la primera grieta grave en la paz posterior a 1871, una grieta que en vez de sellarse se ensancharía en los años siguientes hasta hacerse irreparable.